es un mamarracho. Un mamarracho. Pero bueno, esa es va tu a postura, título mío. tu Sí. postura. Tenemos en comunicación una de las entrevistas de la tarde. Estamos en contacto ya con Omar Plaini, secretario general de los Canillitas, dirigente de la CGT, también secretario adjunto del PJ bonaerense, secretario, digo bien, ¿no? Secretario adjunto del PJ bonaerense, exactamente. Así que le damos la bienvenida aquí en Manicomio Nacional a Omar Plaini, a ver si ahí lo tenemos en línea. Hola Omar, ¿cómo va? Hernán Carulo y Nicolás Bacaro y Manuel Román lo saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un placer saludarlos. ¿Cómo andan? El placer es nuestro, Omar. Comenzar con lo que ha dejado el fin de semana largo y el balance de lo que se ve con los trabajadores. ¿Considera que estábamos analizando un poco las estadísticas, lo que ha sido este movimiento turístico de este fin de semana, con más de 1,5 millones de argentinos que se han trasladado y han ido a los distintos puntos turísticos de la Argentina? ¿Qué análisis hace? Porque venimos viendo que fue uno de los mejores fin de semanas largos de los últimos años y qué balance hace de qué es lo que pasa para que se dé eso, a pesar de tener una economía destruida, un salario que venimos hablando que viene claramente a la baja y todo lo que está pasando en esta Argentina de Milei. Te respondería con una frase de René Descartes. Él decía que había 3 tipos de mentira. La mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Bien. Obviamente que hay un sector de la sociedad que puede hacer eso. Siempre lo hubo, ustedes lo saben. Entrar en esa discusión es tratar de obviar la realidad que estamos viviendo. Siempre hay un sector de la sociedad que va a viajar, que tiene posibilidades, viajes internos, viajes externos. El tema es qué es lo que le pasa a la mayoría. Y hay una mayoría que hoy está padeciendo este modelo de país que ha instalado el gobierno, en el cual son muchísimos, cientos y cientos de miles, algún par de millones también o más, que no llegan a fin de mes. No lo digo yo, lo dicen los colegas de ustedes cada vez que le ponen un micrófono directamente en cualquier terminal a un hombre o a una mujer de a pie, que en realidad son los que tienen la sensibilidad porque lo viven. Así que creo que va por ahí la cosa. Esta es mi mirada, porque a uno le toca estar constantemente, como diría el gran Citarrosa, desde el pie, y cuando estás abajo ves esta realidad. Bien. Y esta realidad que atraviesan hoy los trabajadores con lo que está pasando, se va a ver agravada seguramente por esta reforma laboral que impulsa el gobierno. ¿Dónde se están parando hoy y qué observan que se va a dar en este debate que tenemos por delante? Primero que la discusión de la reforma laboral es una discusión para tapar una realidad. ¿Ustedes creen que si una reforma laboral resolviera el problema de una nación, de un país, no se hubiera hecho? Mire, yo les doy ejemplos. Portugal, Grecia, en la vieja Europa, Brasil, aquí en nuestro continente, hicieron reformas laborales. ¿Cuál fue el resultado? Ningún puesto de trabajo se generó. Aquí el problema es del modelo económico que ha instalado este gobierno. Y quieren tapar el sol con la mano con la reforma laboral. O sea, no hablamos de producción, no hablamos de valor agregado a la materia prima, no hablamos de desarrollo, solamente hablamos del carry trade. Carry trade todo el tiempo, finanzas, dólar, peso, peso, dólar. Entonces, nosotros no tenemos ningún inconveniente desde el movimiento sindical argentino en discutir todo lo que haya que discutir. Y es mentira también, otra más a favor de René Descartes, de que los convenios colectivos no se fueron actualizando. Porque el mundo cambia. Hoy estamos viviendo un cambio de época. Hablamos todo el tiempo de la inteligencia artificial. No sabemos hasta dónde va a llegar. Y nosotros fuimos adecuando nuestros convenios colectivos. Entonces el problema no pasa por allí. Obviamente quieren ocultar el gran problema. ¿Cuál es la hoja de ruta del modelo de país que plantea el gobierno nacional? Y también tenemos que discutir, mire, todavía estamos con la ley de entidades financieras de Alfredo Martínez de Oz. Por si no lo saben, o si no se acuerdan, el gobierno. No hicimos una reforma tributaria. En este país, un hombre y una mujer de a pie paga absolutamente lo mismo
con la carga de los gravámenes que tiene que cualquier multimillonario que vive en Barrio Parque o vive en cualquiera de los country más poderosos del país. Entonces, ¿nosotros nos negamos? No, de ninguna manera. Además, no hubo ninguna propuesta concreta que le haya llegado a la Confederación General del Trabajo que podamos decir, mire, sobre esta base discutimos. Así que, por lo tanto, una de las tantas mentiras que circulan en una sociedad, obviamente, que está en un profundo cambio, que está en crisis y que estamos en un cambio de época. Eso está clarísimo, ¿verdad? Omar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo se va a parar la CGT cuando esa propuesta, ese proyecto de reforma efectivamente esté sobre la mesa? Porque también es un debate, digamos, de larga data en Argentina, y muchas veces desde la CGT, desde el movimiento obrero organizado, incluso desde el peronismo como movimiento político, siempre la postura frente a la reforma laboral fue una negativa, ¿no? Decir esto, bueno, no necesitamos una reforma laboral, la discusión pasa por otro lado. Ahora, en esa dinámica, lo que uno puede ver es que del otro lado de la grieta terminan colando en el sentido común la necesidad de reformas. Entonces, frente a esa discusión, ¿cómo se va a parar esta vez la CGT? ¿Van a tener propuestas propias? ¿Van a plantear algunos puntos concretos a discutir? Porque el gobierno pareciera empoderado por las elecciones, quedan 2 años de gobierno por delante y digamos, el planteo es cómo no caer en simplemente hacer una oposición a las reformas que vengan y cómo en todo caso plantear una reforma desde el peronismo que sea beneficiosa para los trabajadores. Vamos a hablar de la Confederación General del Trabajo, ¿sí? Vamos a hablar de los trabajadores porque en definitiva nosotros representamos intereses profesionales. Nosotros no estamos negados, de ninguna manera, nunca estuvimos negados. Yo te voy a dar 5 puntos, mira, para que veas que estamos dispuestos a sentarnos a una adecuación, modernización laboral o como le quieran llamar. Primero, garantizar que quien trabaja tenga derechos plenos. Esto significa un registro, aportes y cobertura social. Segundo, fortalecer la negociación colectiva, que los sindicatos puedan representar y negociar sin que nosotros seamos meros espectadores. Tercero, proteger modalidades de nuevos trabajos, por ejemplo, el teletrabajo, las plataformas y todo el sector que está en la informalidad. ¿Eso implicaría una regulación sobre esas actividades? Plantear una por lo menos tenés que tener un registro. Quien te habla es autor de una media sanción en el Senado en la provincia de Buenos Aires, en el momento que fui senador, de un registro para las actividades de plataforma. Te doy el 4º punto. Tener herramientas de adaptación, porque la economía cambia, la tecnología también, pero no tiene que ser a costa del que trabaja, del más débil en esta cadena. Y por último, prever mecanismos prácticos para formalizar el empleo, porque estamos en una crisis de informalidad que no se pueden aceptar más demoras. Y te voy a dar un ejemplo en España. En España se incluyó a los sindicatos en la administración de los procedimientos preventivos de crisis. ¿Por qué no una reforma para avanzar? ¿Por qué tiene que ser una reforma para desmejorar? Esto es lo que digo, nosotros estamos dispuestos a discutirlo. Por supuesto que tenemos ideas, tenemos propuestas, no somos negados, somos dialoguistas por naturaleza. Ahora, primero, que nos digan cuál es el proyecto. Segundo, que se sienten en una mesa a dialogar, no a imponer. Que yo sepa hasta ahora, vivimos en una república. Esto no es ni una monarquía ni una autocracia. Pero por momentos te quieren ejercer eso. Así que ponernos a nosotros en el lugar que estamos negados de ninguna manera. Es más, se nos criticó porque un hombre de la Confederación General del Trabajo se sentó en eso que llaman Pacto de Mayo, que después terminó haciéndose en septiembre, agosto, cualquier mes, como muchas de las cosas que hace el gobierno. Se nos criticó por eso y nosotros nos sentamos y dijimos, por la misma puerta que entramos, por la misma se puede salir, si no estamos de acuerdo con lo que allí se... Y allí están los sectores empresarios, allí están los senadores, los diputados, está el gobierno, están todos los sectores y actores de la sociedad. Así que, por lo tanto, no nos pongan en un lugar en que no estamos. Ahora, que vamos a defender los intereses profesionales para los cuales nuestros compañeros y nuestras compañeras nos eligieron, de eso no tenga nadie ninguna duda. Y vamos a hacerlo dentro del marco de la Constitución Nacional, como corresponde. Bien, Omar, decías, nos llevan a hablar de reforma laboral para no hablar de otras cosas. Y estamos hablando hace más de un mes
de reforma laboral y no se conoce en concreto, más allá de proyectos sueltos, la letra chica de esa reforma, si bien uno sospecha, ¿no? ¿Para qué lado va? ¿Ustedes tienen en concreto algo? No podemos tener nada porque no son de ellos que surgen. Nosotros estamos convencidos. Mirá, tenemos en el instituto, que es el convenio colectivo, tenemos organizaciones que están trabajando ya hace tiempo sobre la inteligencia artificial. Yo te voy a hablar de mi actividad. No, pero yo le preguntaba de ellos, si del gobierno le mostraron algo, le acercaron algo del proyecto concreto. Nada. Nada, absolutamente nada. Hasta esta hora que estamos hablando no tenemos nada, salvo que lo hayan llamado hace 10 minutos algunos de los secretarios generales de la CGT y le hayan llevado una propuesta. Claro. Entonces quedaría yo desfasado en tiempo y espacio. Pero hasta el momento que te estoy hablando no tenemos nada. Bien. Entonces digo, ¿nosotros nos vamos a sentar? Sí, claro. Porque estamos en una república, porque hay que sentarse, hay que dialogar, hay que buscar. Ahora, por donde el gobierno avanza, está claro que vamos muy mal. Y esto lo demuestra, vuelvo a reiterarles, muchachos, no lo digo yo, cada vez que un colega de ustedes le pone un micrófono al hombre y la mujer de a pie en cualquiera de las terminales que tenemos en la República Argentina, siempre sucede lo mismo. No llego a fin de mes, no me alcanza, tengo que tener otro trabajo, estoy con problemas. Esta es la realidad que se vive. ¿Qué tal, Omar? Te quería preguntar... Hola. ¿Qué tal? Te quería preguntar, justamente por esta cuestión de la relación entre el gobierno y los sindicatos, me parece, si yo tuviera que dar mi opinión, creo que en muchos casos la relación pasó más desde por el Ministerio de Seguridad que por la Secretaría de Trabajo del Gobierno Nacional. Creo que el vínculo se ha visto muchas veces envuelto en toda esta polémica con la doctrina Bullrich, con el operativo antipiquetes, etc. Ahora que hay un cambio en el Ministerio de Seguridad, ¿cree que la situación va a ser distinta o el sindicalismo va a seguir siendo una especie de enemigo tanto discursivo como en las calles del gobierno? Primero, que no somos enemigos de nadie. Segundo, cambian... ¿Ellos los ven como enemigos a ustedes? Nosotros no agredimos a nadie. ¿Vos no escuchaste alguna vez que nosotros digamos garcas, ratas, degenerados fiscales, que nos agarremos con los chicos con capacidad diferente, que le peguemos a algún jubilado? ¿Vos has visto eso de parte nuestra en algún momento? Segundo, cambia el ministro o la ministra, el presidente es el mismo. Entonces, el que define la política, ¿quién es en este país y la economía? Estamos en países presidencialistas, ¿sí? Por lo tanto, ¿vos creés que cambiándole, voy a hacer un poco, esto me lo enseñó el kiosco diario en la esquina, le van a cambiar el collar, pero el perro va a ser el mismo. Claro. Más aún no que tengo ninguna duda. Más aún que la ministra que deja el cargo, la que asume, respondía a Bullrich claramente. Tienen ese pensamiento, el agravio. A ver, ustedes son muy jóvenes. Yo acumulo juventud. La de todos ustedes la tengo acumulada yo casi. Yo digo esto. ¿Ustedes alguna vez vieron un gobierno tan agresivo, tan descalificador, tan provocativo, con tantos insultos? A ustedes le dicen los ensobrados. Generaliza, porque este es un gobierno que generaliza. Es como si los buenos estuvieran de un lado, que son ellos, en Balcarce 50 y en Olivo, y los malos somos el resto. Sí, no, mirá, estamos mezclados. Y que no nos odian lo suficiente también. Que no nos odian lo suficiente. Las barbaridades que se han dicho en este gobierno son de una calificación que no me alcanzaría un diccionario. ¿Pero ya se naturaliza? ¿Crees que ya se naturaliza este clima en el que vivimos? Este es el problema, porque lo dije a poco andar. Cuando asumió este gobierno, a los pocos días, colegas de ustedes me hicieron una entrevista y yo ya hablé de dos cosas. Una, que no podíamos aceptar la agresividad que tenía este gobierno y la mala educación que tenía, porque eso se podía llegar a naturalizar. Porque ¿sabés cómo empieza la violencia? Primero es gestual, después es verbal y por último termina física. Y lo otro que dije, esta mentira del gobierno, que el Estado es el mal y el mercado es el bien. Porque eso lo saca de Gordon Murray, el manifiesto libertario de los años 70, que decía que las funciones del Estado debían ser reemplazadas por el sector empresario. Y este presidente le dio una vuelta más a Murray, al manifiesto libertario, y dijo: el Estado es una asociación ilícita para delinquir. Primero, mire que usted es el presidente de eso. Segundo, lo de Groucho Marx, lo de los principios. El Estado usted lo usa para reprimir,
Para eso le sirve el Estado. Ahora, para que funcione el país económicamente, socialmente, que haya equidad social, no, detesta el Estado. Entonces estás con una cosa que es un poco de Groucho Marx, tiene mucho de Groucho Marx, después tiene la agresividad de lo peor que se pueda haber escuchado en toda nuestra historia, así que por lo tanto es muy difícil. Es muy difícil sostenerse con esto sin que vos llegue un momento que la sociedad reaccione. Eso de pegarle a los jubilados, atacar a los chicos con capacidades diferentes, lo que hizo con el Garrahan, entonces se hace muy difícil. Pero no obstante todo ello, nosotros somos respetuosos de la democracia, porque quienes como yo vivió muchos años de mi vida en dictadura y que me ha costado lo que nos costó y hoy podemos estar todavía con vida y contando cosas, vamos a seguir respetando el sistema republicano. Y ojalá que el gobierno en algún momento lo entienda, porque por el camino que va es totalmente equivocado. Y es más, necesitó de la potencia extranjera para tratar de, como diría una señora de barrio, salvar la ropa, ¿no? Omar, es un poco un vox populi en gobiernos de derecha o más neoliberales, a veces entre ciertos sectores del campo popular, una cierta crítica al movimiento obrero organizado, particularmente a la CGT, porque siempre se le pide más, ¿no? Siempre se le pide mayor capacidad de movilización, mayor capacidad de oposición al gobierno. Ahora cambiaron las autoridades, el triunvirato de la CGT, y mi pregunta va por el lado de si hay una renovación, ve una renovación en la CGT, y en todo caso, ¿qué va a hacer la CGT para buscar representar a un conjunto más amplio de los trabajadores, que no quede solamente circunscripto a los trabajadores formales y de los sectores que ya están incluidos dentro de la central, en un mercado del trabajo que se ha diversificado muchísimo y que, bueno, muchos de los reclamos de cara a la CGT y al movimiento obrero organizado en general pasan por ese lado? ¿Va a haber una renovación del sindicalismo en ese sentido? ¿Cómo lo ve? Primera respuesta que seguramente vamos a coincidir. No gobierna la dirigencia sindical. Es la dirigencia política. La vida de todos los que habitamos este suelo y el mundo se cambia ¿desde dónde? Desde las políticas. Desde lo que vos, cuando te levantás, desayunás, hasta cuanto antes de irte a acostar, cenás, la vida se cambia desde la política. Por lo tanto, no gobernamos, no es responsabilidad nuestra. Nosotros no marcamos eso, no definimos eso. Ojalá que algún día, como ya lo dije, y te voy a dar la frase concreta, porque soy un poco autor de esa frase, que alguna vez dijo Hugo Moyano en River Plate, un 17 de octubre del 2010, estando Cristina y Néstor en vida. Él habló del sueño del trabajador, y la frase es: ojalá que algún día surjan de las entrañas del movimiento sindical argentino un hombre o una mujer que pueda conducir los destinos de la nación argentina. Estoy seguro que más sensibilidad va a tener, de eso no tengo absolutamente ninguna duda. Ahora bien, nosotros no gobernamos, nosotros representamos intereses profesionales. Y la CGT, por otro lado, tiene 95 años de historia. ¿Vos creés, o ustedes creen por casualidad, que si nosotros tuviéramos la certeza que un gobierno puede redireccionar sus medidas económicas con una medida de acción directa que nosotros lleváramos a cabo, no lo hubiéramos hecho? Hoy, ayer, antes, mañana. No se trata de eso. Y en la CGT hay una renovación. Sí, hay una renovación en su secretariado general, que es importante, que es interesante. Tiene 95 años de historia la CGT. Hay gente joven, hay gente con experiencia, hay gente que viene de la industria, gente que viene de los servicios, gente de la finanza, compañeros, no gente, compañeros. Muy interesante. Y está bien. Está bien que haya una renovación, que haya cambios. Se van dando, se van produciendo. Entonces, normalmente, cuando alguien se siente impotente en lo suyo, es muy fácil trasladar la culpa. Mirá, hoy cualquier persona o cualquier consultor o cualquier pluma, si vos querés, que hoy estudia lo que sucede en el mundo, estamos viviendo lo que anticipó el polaco Zygmunt Bauman, que tenía una pluma extraordinaria. Ajá. Él habló de la sociedad líquida. Sí. Sí. Y hoy estamos viviendo en ese tiempo. Todo es efímero.
todo es volátil, Sí. todo es circunstancial. En un mundo hiperconectado, todos navegamos por la pista del celular y nos volvemos individualistas y Ujú. nos atrapa. Nosotros creemos que somos libres, pero no nos atrapa, nos atrapan las redes. Por suerte, aunque mi actividad se esté reformulando, que es la venta de diarios y revistas, todavía el diario fija agenda. Las redes son efímeros, lo que vos escribiste hace 10 minutos, no, ya pasó, viene otra cosa y así todo el tiempo. Por Omar, eso es importante el libro, Y, por eso es importante leer, pero voy a esto, te quiero cerrar sí. con este criterio. Es muy grande la transición entre pensar, decir y hacer. Y de esto creo que se trata, muchachos. Justamente esa frase que traías, en su momento fue leída por parte de los análisis como una crítica en ese momento o un planteo de cara a una Cristina Kirchner que todavía no se sabía si iba a ser, no se sabía todavía quién iba a ser el candidato presidencial en ese momento. Recuerdo, estaba en discusión y sonó como un poco una propuesta barra reclamo de parte del sindicalismo de, bueno, nosotros también tenemos algo para decir en este sentido. ¿Cómo ve hoy en día la figura de Cristina Kirchner, la disputa por la conducción que hay en el peronismo, la discusión por la conducción que hay en el peronismo? Poco tiempo después de esa frase, Hugo Moyano dejó lo que fue el gobierno del kirchnerismo, hubo mucha confrontación con Cristina, después se volvieron a reconciliar. Hoy en día, ¿cómo está el movimiento obrero organizado con la figura de la expresidenta y con el conjunto general de la discusión que hay en el peronismo, pensando en una renovación y en volver a representar a la sociedad? Mira, de todo aquello que pasó, soy testigo del reencuentro, porque lo dijo Moyano, no lo dije yo, ujú, después de muchos años. El gran reencuentro fue de donde te estoy hablando hoy, que es mi casa, y fue de varias horas. Eso ya fue hace muchos años, 2017. En cuanto al peronismo, hoy hay una discusión del peronismo. Yo creo que uno de los errores que nosotros continuamos cometiendo, los que venimos del campo nacional y popular en particular, que es lo que a mí me ocupa, yo obviamente nací en una casa peronista y así va a ser hasta el día final de mi vida, y de paso hoy es un día doloroso para mí porque se fue un amigo y un sí, compañero, un extraordinario hombre del peronismo, que es Juan José Musi, el querido Juan José, quien tuve la posibilidad de establecer con él una empatía personal muy grande, un hombre que respiraba peronismo, aparte un excelente profesional y un extraordinario intendente. Yo creo que por esa sociedad líquida que hablamos, hoy están en crisis todas las instituciones. ujú, Las instituciones, digamos, gremiales, las políticas, las sociales, las deportivas que ustedes estuvieron hablando hace un rato, todo está en crisis. Estamos en un cambio de época y creo que estoy convencido que el peronismo tiene que darse una discusión muy profunda. Nosotros tenemos que unificar una conducción, porque si yo hoy te pregunto cuál es el peronismo, y si vos vas al interior te van a decir somos nosotros. Si venís al conurbano te vas a decir está acá en el conurbano. De pronto tenés hombres y mujeres del peronismo que van en distintas listas cuando se dan los procesos electorales. Y después están los que también, lamentablemente, lo dije siempre, sería una nueva verdad justicialista, los que hacen pasantía en distintos partidos para tener un cargo público, pero que salieron del peronismo. claro. Entonces, Ujú, creo que nos debemos dar un gran debate, debe haber una gran discusión. Yo no hago nombres propios, tengo por costumbre, aprendí de un viejo dirigente sindical, de un maestro nuestro, que decía, compañeros, compañeras, los trapos sucios se juegan en casa. claro. Yo discuto ideas, discuto criterios, no discuto personas, soy muy respetuoso de eso. Creo que uno de los problemas que tenemos que estamos viviendo en la sociedad es la falta de respeto y eso es muy malo, pero sí creo que los partidos políticos están en crisis y hoy eso hay Bien, que resolverlo por esta sociedad líquida que vivimos donde lo efímero y lo volátil le gana al pensamiento, a la idea, a la discusión, o sea, se lee muy poco, todos son todólogos, opinólogos. Vos encontrás a alguien que va a un programa de televisión y puede hablar tranquilamente de ser un extraordinario técnico de fútbol que lo explica ahí y de pronto le cambian el tema y le hablan de la ciencia de la inteligencia artificial y y dice opina. que él la inventó.
Claro. Exacto, sí, bueno. De hecho, Sí. tenemos un presidente que pasó de panelista a presidente. Esto te explica que un hombre sin historia y sin pasado y puede ser presidente de una nación por estas, por lo menos por estos elementos que yo considero que son de centralidad en la discusión y en el debate. Sí, Omar, pero más allá de la crisis de los partidos políticos, como peronista, ¿no cree Sí, que hay una crisis también de liderazgo y de conducción? ¿Que se tiene que dar ese debate de cara a lo que viene? sí, sí, estamos en crisis, sí, claro, sí, por supuesto. O sea, de la misma manera que nosotros estamos produciendo una situación de transición en la CGT, Sí. porque en realidad cuando vos vas a los gremios de base hay un solo secretario general, no hay tres. En las organizaciones de base, en las federaciones, en las uniones hay un solo. Bueno, nosotros, ¿cómo superamos eso? Con algo con mucha inteligencia, para mantener la unidad por las distintas corrientes hacia su interior, damos el debate adentro, con nuestros matices, con nuestra diferencia, bueno, hicimos un triunviro. Bien, sigue funcionando, esperemos en algún momento, porque los liderazgos no se construyen de la noche a la mañana, tener un solo líder, como fue Rucci, como fue Baldini y en algún momento el propio Hugo Moyano. Ahora, en el peronismo pasa exactamente lo mismo. O sea, hoy hay un cuestionamiento y hay muchísima gente que está fuera del mismo. De hecho, se está dando la pelea en el conurbano, ¿no? Ujú. También. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos dar un profundo debate y encontrar una conducción unificada. Y eso va a ser lo que nos posibilite lo estratégico, que en este instante o en estos tiempos lo estratégico es volver a recuperar el gobierno. Bien, y más allá de no querer dar nombres, ¿ve figuras que asoman a poder cumplir con ese requisito de liderazgo y de conducir este peronismo? Siempre el peronismo surge. El peronismo tiene una infinidad de cuadros impresionantes que nos vamos formando en lo cotidiano. Nosotros no somos como el sector empresarial que prepara sus CEOs en Chicago, en Harvard. En el caso sindical es en la discusión, en el debate cotidiano de los intereses profesionales que representamos. Y en el caso del peronismo, creo que hay un déficit, lo vengo diciendo hace tiempo, aquellos que estudiamos y leemos a Perón permanentemente. Perón hablaba del cuadro integral. ¿Qué es el cuadro integral? Aquel que preparamos para la gestión pública, que es lo que hemos hecho últimamente. No, es un error. El cuadro integral es el que puede estar en la unidad básica, en el sindicato, en la cooperadora del barrio, en la parroquia, en la gestión pública, en el mundo del deporte, o sea, en los clubes de barrio, los clubes profesionales. Ese es el cuadro integral. Ese hombre o esa mujer que está preparado para entender lo estratégico y no solamente dar pasos tácticos. Porque el cuadro, ¿dónde funciona? Funciona dentro de la organización, Sí, ya sea en la parroquia, ya sea en el club, ya sea en la unidad básica o ya sea en el partido. ¿Por qué? Porque el cuadro es como el pez. Si vos al pez lo sacás del agua, se muere. Y el cuadro pasa lo mismo. Entonces, hoy pareciera que gana el egocentrismo, el narcisismo, los caprichos. Bueno, todo eso hay que dejarlo de lado. Si no logramos eso, evidentemente seguimos corriendo el riesgo de que hay un tango que tiene una letra muy hermosa que dice: cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Mm. ujú, ¿Y cuál? Y cualquiera puede ser presidente. ujú. Entonces, este es el problema que yo creo que hay que abordar y el peronismo se tiene que dar una conducción, obviamente, donde contengamos a todo, lo más ancha posible, porque hoy estamos en esa discusión y yo no descalifico a nadie, al contrario, no podría jamás descalificar. Sí, En este y caso, vos me hablás de Cristina Fernández de Kirchner, alguien que fue 2 veces presidenta de la Nación, vicepresidenta, senadora, diputada. mm. Después tenés cuadro, el gobernador, Sergio Massa, gobernadores provinciales, diputados, Ahora, legisladores, dirigentes. El peronismo tiene muchos cuadros, muchos ¿cómo? cuadros. La pregunta es el cómo, ¿no? ¿Cómo se tiene que dar esa discusión? ¿Cuál es el mecanismo que tiene que encontrar el peronismo para sintetizar las diferencias evidentes que tienen todos esos actores que acabas de mencionar? ¿Qué te imaginas? ¿Una interna, una PASO, una interna partidaria? Porque evidentemente por la vía del acuerdo y del consenso no se estaría llegando a esa síntesis. Primero hay que despojarse de que ninguno somos imprescindibles. En todo caso puede ser necesario en algún momento de tu vida, pero imprescindible no es nadie. En segundo lugar, también dejar de lado lo que dije anteriormente, las vanidades, los caprichos. Y tercero, puede ser en una interna, sí, como en su momento fue, de la cual participé, Cafiero Menem. Yo fui un hombre que en aquel tiempo militaba en lo que era la renovación peronista, y de pronto ganó Menem.
y Menem fue el que condujo, y Cafiero tuvo la grandeza de acompañar. Entonces, si decimos siempre que el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero después en la realidad el que pierde se arma otro partido político, se va a otra fuerza, se arma una agrupación, bueno, así no es por ese lugar. Ahora, tampoco nadie tiene la potestad de decir mi verdad es revelada. O sea, Perón dijo, mi único heredero es el pueblo. De Perón y Evita para abajo, todo discípulo, militante, cuadro, pero el creador se llama Juan Domingo Perón y Eva Perón. De esto no tenga ninguna duda, porque además no solamente no superaron los 3 grandes principios que él estableció, sino que además, mediados del siglo pasado, pasamos de un país agroganadero a un país que llegó a producir uranio enriquecido, industrializó nuestro país. Por lo tanto, en esa magnitud, nadie. Pero el peronismo ya quedó grabado en la piel del hombre y la mujer que trabaja, en los sectores medios, en las pymes, también quedó grabado, porque el ascenso social y el desarrollo de esa naturaleza lo posibilitó el peronismo, y yo creo que sigue vigente. Ahora, obviamente hay que darse un debate, hay que hacer una discusión, nadie querer imponerle al otro. Si no somos capaces de eso, bueno, lamentablemente vamos a vivir momentos muy difíciles. Mirá, los últimos... Hay 4 principios que estableció el Papa Francisco que son magistrales. Él decía, el todo es superior a la parte, el tiempo es superior al espacio, la unidad siempre es superior al conflicto y la realidad supera la idea. Sí. Si tomamos estos 4 principios de Francisco, más actual que esto, no tenés absolutamente nada. Ahora, bueno, somos hombres y mujeres que tenemos que entender y aceptar eso. Sí. Omar, tengo una preguntita corta sobre la reforma laboral. Te quiero plantear específicamente cómo lo haría un ex candidato del peronismo, por sí o por no. Si se aprueba la reforma laboral... Estás haciendo una pregunta como... Volvió dos preguntas, dale. Si se aprueba la reforma laboral, por sí o por no, ¿puede haber paro general? Yo soy siempre positivo. Yo creo que vamos... Si hay una modificación laboral, nos tenemos que entender. A ver, ¿por qué tenés esa ansiedad vos también del paro general? ¿Qué es para vos el paro general? Ahora te puedo hacer una pregunta porque yo también soy un hombre de los medios, tengo 55 años de diariero, así que estamos hablando entre colegas, de alguna manera soy un periodista frustrado. ¿Por qué ese tema que la CGT solamente está para el paro general? ¿Por qué a la CGT no le preguntan nada más que eso? Ustedes la CGT, mire, paro general. Claro. Sí. No es esa la función. A ver, la función de una central es la respuesta política al conjunto de las 224 organizaciones que representa. Ahora bien, ¿vos crees que nosotros queremos hacer paro general en un contexto donde el trabajador pierde el día, pierde el presentismo, pierde los adicionales? Hoy está en discusión eso. Ahora, si nos llevan al límite, obviamente que nosotros vamos. Mira, al gobierno le hicimos medidas de 12 horas, medidas de 24 horas. Fuimos el único sector que le frenó el capítulo 4 del DNU 70. En el aspecto laboral, movilizamos con los estudiantes y universitarios, movilizamos con los jubilados, fuimos a la justicia. Digo, yo te preguntaría, ¿y los otros sectores qué hicieron? Vos sabés que hay legisladores que se sientan en el Senado o en diputados y le aprobaron el DNU 70. Sí. Y legisladores que vienen y o facultades vos delegadas. vas a la oficina de ellos y tienen cuadros gigantes de Perón y de Evita. Eso no enseñó Perón y Evita, ¿eh? A traicionar a la clase. Entonces digo, te vuelvo a repetir que se los dije al principio, muchachos, sería muy simple, muy fácil, si el mundo se resolviera con una medida de acción sindical de 24 o 48 horas, pero no funcionan así las cosas. Ahora, en cada organización hay acciones y hay todo el tiempo. Ahora, cuando vos haces una medida de acción general, tenés que tener en cuenta un montón de factores que allí juegan, y las hemos hecho. Además, se la hicimos a gobiernos propios. Sí. Salvo el de Alberto Fernández, que fueron 2 años, porque 2 años estuvimos encerrados en pandemia, y ahí yo me puedo hacer una autocrítica, si esos 2 años finales, y en aquel momento recuerdo haberlo dicho con colegas de ustedes, para quien te habla, Vicentín fue un antes y un después. Sí. Fue un antes y un después, no tengo ninguna duda, el gobierno se quedó a mitad de camino. Bueno, así no fue. No hicimos un buen gobierno, mirá lo que pasó. Entonces digo, la CGT sabe en qué momento. Perón hablaba de que los dirigentes sindicales eran sabios y prudentes. Algunos nos dicen, bueno, ustedes son más prudentes que sabios, son más sabios que prudentes. No, nosotros representamos intereses profesionales y también tenemos que ver el contexto y la situación. Ahora, cuando tenemos que hacer una medida que va a afectar
los intereses profesionales que representamos, porque para eso nos eligen, no tengan ninguna duda que nosotros lo hacemos, ¿eh? Bueno, si usted toma la historia, los colegas de ustedes que siempre nos atacan, no estoy hablando de ustedes obviamente, que yo enciendo la televisión, hay 2 o 3 canales que siempre nos pegan, somos malos, feos, sucios, ¿viste? Yo les pregunto qué hicieron en su vida esta gente, además de estar unos minutos en televisión. Pero la realidad es esa. Nosotros queremos llegar a acuerdos, pero si eso no sucede, y si quieren avanzar por, digamos, llamémosle entre comillas, por la fuerza, no tengan ninguna duda, muchachos, que la CGT va a dar la respuesta que tenga que dar y las otras centrales también. Bien. Omar, por último, ¿qué rol... Sí. Hablaba de la sociedad líquida y todo lo que está viviendo el mundo, ¿no? Con la preocupación que nos genera también por los jóvenes y el futuro de este gobierno que apuesta a los jóvenes traders y todo lo que vemos de cómo lo atrapan, como señalaban las redes sociales, y un mundo que asoma cada vez más oscuro y preocupante. ¿Cómo se hace desde la política para enamorar y convocar a los jóvenes hoy en este momento y en el mundo que asoma, ¿no? Te voy a corregir una palabra que tomaste del común y que yo no comparto, enamorar. Yo me enamoro de mi mujer, de mi familia, de mi club, pero no... a ver, nosotros tenemos que volver a convencer, a persuadir, a motivar, que desde la política donde se transforma. Y eso hay que hacerlo entendiendo el mundo este. Yo vengo de una generación del tranvía, donde vos te ponías de novio, te casabas, entrabas en una empresa de servicio, de industria, producción, inteligencia, educación, lo que fuere, ahí hacías tu casa, tenías tu autito, tenías tus hijos y te jubilabas. Eso no existe más. Por eso los jóvenes, enojados, y con mucha razón, en muchos casos, tomaron un diagonal, como diría un platense. Yo hace 12 años la vida me trajo para acá, para Gonet, en La Plata, aunque conozco la ciudad de toda la vida. Me acuerdo que un platense amigo cuando vine me dice, che, no se te ocurra Plaín y tomar un diagonal. Sí, sí. Digo, no, porque ¿qué va a pasar? Y te vas a perder seguro. Si no sos platense, bueno, la sociedad tomó un diagonal, enojada y con razón por nuestro último muy mal gobierno que tuvimos, que no nos salió nada, y no lo hablo que fue intencional, no salió. Y hubo muchos justificativos y otros que no. Entonces lo que creo que en esta sociedad líquida, que todo es tan volátil y tan efímero, creo que tenemos que replantearnos muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los trabajadores de las plataformas? Quien les habla, como les dije, fui autor de una media sanción en el Senado, solamente para hacer un registro. Ustedes no tienen ni idea de los intereses que hay detrás de las plataformas, de Pedidos Ya, de Rappi. Ahí están los grandes fondos de inversión, están los grandes grupos financieros. Es impresionante lo que yo viví, lo que lo padecí, pero bueno, nadie me obligó a mí a ser legislador. Y conversé con muchos de estos pibes, con algunas organizaciones incipientes, y ellos preferían estar al arbitrio de una nube, que ni siquiera sabe cuáles son las transacciones que se manejan, que estar bajo patrón. Me decían muchos de ellos, mire, yo no quiero entrar en una empresa, estar 8 horas, que me esté controlando un supervisor, un jefe. Yo así manejo mis días, mis horas, mi tiempo, y yo siempre la respuesta era la misma. Y cuando necesites una atención médica, ¿quién te la da? Y cuando necesites un hotel para irte unos días de vacaciones, ¿quién te lo va a facilitar? Y cuando necesites un medicamento, no, mi interés es otro. Y son muchos que piensan así, porque evidentemente ha penetrado ese discurso en un mundo, como les dije hoy, hiperconectado. Ha penetrado ese discurso del sálvese quien pueda, del individualismo, creer que vos negociás con un patrono mejor individualmente que colectivamente. Eso es imposible. Pero bueno, estos son los desafíos que tenemos por delante. Este desafío lo tiene la política tradicional, en mi caso el peronismo. También la tenemos las organizaciones sindicales, que tenemos que ver cómo acercamos desde otro lugar a esos trabajadores y a las trabajadoras. Ahora, esa respuesta no la puede dar el movimiento sindical, la tiene que dar un gobierno. ¿Cómo genera trabajo? Seguimos hablando de 6.200.000 trabajadores en el ámbito privado registrado y unos 3 millones, un poquito más, de trabajadores en el ámbito público nacional, provincial y distrital. Y no podemos salir de esa cifra. Y yo estoy convencido que quienes están en la informalidad
muchísimos, miles y miles, quieren tener un trabajo formal para tener lo que hacemos nosotros. Y acá voy, y no los quiero cansar, con el rol sindical. El sindicalismo argentino, como decía Perón, es el que más se perfeccionó en el mundo, lo decía Perón, no Omar Plaini. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un sindicalismo solamente de discusión salarial y condiciones laborales, o sea, del conflicto, de la medida de fuerza. No, no. Nosotros somos administradores, administramos salud, educación, formación profesional, turismo, recreación. O sea, gestionamos y administramos como cualquier gobernador, como cualquier intendente. Y si ustedes miran las organizaciones sindicales, que son con recursos propios, acá donde le respondo al gobierno, que quieren intervenir nuestros recursos que son propios, Sí. lo hacemos muy bien. Las organizaciones están muy bien administradas. El trabajador tiene su hotel para irse en vacaciones con su familia, tiene su salud, tiene su medicamento, tiene su kit escolar, tiene su camping cuando quiere ir a disfrutar de un camping, tiene su formación, su centro de formación profesional para capacitarse. Por eso digo, me parece que tendríamos que profundizar todo esto. Ahora, en una sociedad de esta característica, donde está en crisis, hay algo que yo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo. Y ahí vos dijiste, uno de ustedes dijo enamorar. Estoy convencido, por lo menos los que venimos del campo nacional y popular, como quienes hablan, y en particular del peronismo, si nosotros y nosotras no volvemos a crear, es muy difícil que las mayorías populares vuelvan a creer. Omar, muchas gracias por el tiempo y por estar acá en el aire de Manicomio Nacional. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias a usted, y en la próxima vamos a discutir de fútbol, porque ahí en los 5 años que llevo de experiencia puedo hacer algún aporte. Presidente de los Andes ahí. Bien. Exactamente, que ascendimos. En 2 años y medio de gestión Felicitaciones. ascendimos. Estamos en el Nacional B y ahí me gustaría en algún momento aportar, porque estoy formando un grupo de jóvenes. Porque en el fútbol hiperprofesionalizado hay que formar cuadros dirigentes. No es amateur más el fútbol, ni es una sociedad de fomento, con todo el respeto que me merecen, las quiero, me crié en una sociedad de fomento, pero el fútbol hoy, les doy un dato, está entre las 10 economías más grandes del fútbol, del mundo. Por un lado tenés el deporte, lo colectivo, lo maravilloso de ese juego extraordinario, con inventiva, con creación, con talento, con esfuerzo, y por el otro lado el negocio económico. Pero es un tema para discutir en otra oportunidad con mucho gusto. Lo esperamos acá en el piso. Un abrazo enorme, Omar. Muchas gracias. Va a ser un gusto. Gracias a ustedes, los felicito por el programa que hacen. Gracias, muy amable. Pasó aquí por el aire de Manicomio Nacional, aquí en Diagonales Stream, Omar Plaini, secretario general de los Canillitas, presidente de los Andes, como él señalaba al cierre de la entrevista, dirigente de la CGT y secretario adjunto del